Revelado, millonario testigo del acto increíbles de una faccineira, el resultado fue transformador. Mariana se movía en la casa ajena con la gracia de quien ha aprendido a esconder sus propias cicatrices entre sonrisas. En su barrio popular de la Ciudad de México, el polvo de los días había embadurnado su piel con un matiz gris, pero su espíritu brillaba con una luz propia, una resiliencia que desafiaba los embates del destino. La sonrisa de sus hijos aún era el motor que la impulsaba a enfrentar una jornada más de limpieza. Limpiar casas ajenas era su vida, un trabajo subestimado por muchos, pero que ella realizaba con dignidad, sabiendo que cada escoba barría no solo el polvo, sino también las sombras del dolor que dejó la muerte repentina de su esposo. Cada día, la incertidumbre la apretaba el pecho. ¿Sería suficiente el dinero para los gastos, la comida, los sueños de sus hijos? Ese día, mientras limpiaba en la casa de un nuevo cliente, un hombre que parecía haber salido de un cuadro de una vida cómoda, su mente se llenó de preguntas. Manuel, un millonario, dispuesto a escuchar el eco de su propia existencia, la observaba desde la distancia. En sus ojos había una mezcla de fascinación y culpa, como si su presencia recordara las realidades de quienes estaban en su posición. Sin embargo, en ella percibía un reflejo profundo de lucha, una batalla que él mismo había evadido. Mientras pasaba el trapo por la mesa, la tensión en el aire se hacía palpable. Mariana sentía su mirada en sus hombros, y aunque era extraño, había algo en él que la intrigaba. Pese a su condición, había una fortaleza en su andar que siempre lo había sorprendido. Pero las dudas comenzaron a crecer, como sombras que oscurecían su determinación. ¿Acaso él, con su mundo de lujos, podría entender su dolor? Su orgullo lo negaba, pero su corazón anhelaba la paz. Manuel no solo la veía limpiar, veía el esfuerzo que había detrás, las horas interminables dedicadas, el amor implícito en cada movimiento. Ella era un alma noble en un mundo donde lo trivial se valoraba más que la dignidad, y su admiración se convertía en un dilema interno. Comenzó a dejar dinero en la puerta de Mariana de forma anónima, como un intento de aliviar su carga. Pero Mariana, al descubrirlo, se sintió más ofendida que agradecida. «¿Por qué no me ayudaste de frente?», le lanzó con rabia contenida al verlo un día. El contraste entre su angustia y su orgullo fue una mezcla explosiva. La mirada de Manuel se llenó de compasión, pero también de confusión. Intentando explicarse, su voz titubeante solo acentuó la incomprensión del momento. ¿Cómo explicarle a una mujer que había luchado contra un mundo adverso que su intento de ayudar era, en realidad, un reconocimiento del abismo que existía entre ellos? La tensión creció, envolviendo el aire como un cable pelado al borde de la chispa. Mientras sus corazones tambaleaban entre la esperanza y la desconfianza, un sonido cortante irrumpió en la tranquilidad de su diálogo, el ruido de pasos en el pasillo. Un antiguo amigo de Manuel, celoso y envidioso de su conexión con Mariana, había llegado para interrumpir la historia de redención que comenzaba a escribirse entre ellos. La duda se filtró por las grietas de su conversión. ¿Podría Manuel arriesgarse a perderlo todo por la mujer que ejemplificaba lo que significaba luchar? La desesperación envolvía a Mariana, y con cada palabra sin pronunciar, la distancia entre ellos crecía. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El universo comenzó a girar en torno a ellos, las miradas cargadas de promesas rotas y oportunidades desvanecidas. Mariana, con el corazón dividido entre la rabia y la esperanza, sintió que la vida se le escurría entre los dedos. La sombra de la traición acechaba, y con cada palabra intercambiada, sus mundos parecidos amenazaban con colisionar. ¿Sería posible encontrar la verdad en medio de tanto dolor? La noche se avecinaba, pero el verdadero desafío apenas comenzaba. Mariana respiró hondo, tratando de calmar el torbellino de emociones en su interior. La presión en su pecho se intensificaba al recordar la mirada cargada de Manuel, su admiración, pero también su incapacidad para entenderla. No necesitaba limosnas ni caridad.
Había defendido su honor y el de sus hijos frente a la adversidad, y lo último que quería era que alguien le recordara su vulnerabilidad a través de actos silenciosos pero hirientes. Su dignidad merecía más que simples monedas dejadas al azar. Hay más de lo que ves, pensó, mientras sus manos recogían los trapos de limpieza, cada uno impregnado con el sudor de su esfuerzo diario. Esta casa, con sus lujos y rincones brillantes, era solo un espejismo. Ella sabía que el polvo, las sombras y los secretos también habitaban esos muros. Manuel podría ser un millonario, pero la triste realidad era que riqueza no era sinónimo de felicidad. Afuera, en el camino, un grupo de niños jugaba, riendo sin preocupaciones. Sentir la risa infantil la llevó a reflexionar sobre sus propios anhelos. ¿Qué le deparaba el futuro? El camino que había trazado como madre soltera y trabajadora era estrecho y lleno de espinas, pero cada rayo de sol en el camino era también una promesa. Se vio a sí misma agradeciendo cada pequeño avance, cada esfuerzo que la acercaba a su objetivo, el bienestar de sus hijos. Esa pausa introspectiva fue interrumpida por el sonido imponente de Manuel y su amigo, cuya risa resonaba por todo el lugar. La conexión creciente entre ellos dos se sentía evidente y perturbadora. Su amigo, un hombre de aire presuntuoso, parecía jugar con fuego, explorando las fricciones entre él y los demás. «Suelo perderme en lo trivial», se dijo. En aquel momento, Mariana se sintió fortalecida por su frustración. El roce de sus pensamientos se tornó en determinación. Necesitaba abrirse. Si quería avanzar, no podía dejar que esta interacción terminara en resentimiento. Así que, tras tomar un instante para calmarse, se acercó al salón donde ambos estaban conversando. El primer paso era un reto. Sin embargo, estaba decidida a hacer algo diferente. Se plantó frente a ellos y, buscando el coraje dentro de sí misma, les preguntó: «¿Qué es lo que realmente ven en mí?». Manuel, sorprendido, le devolvió la mirada. Había admiración y arrepentimiento en sus ojos, algo que captó la atención de su amigo, quien se quedó en silencio, totalmente desubicado. La anticipación en el aire se volvió palpable. Mariana no quería disculparse ni justificarse. Deseaba que juntos descubrieran la dimensión del vínculo que había comenzado a gestarse entre ellos. De repente, su postura cambió. Con un tono firme, continuó: «No necesito caridad. Lo único que deseo es reconocimiento. Reconocimiento a mi lucha, a mi trabajo y a quienes son mis hijos». El silencio que siguió fue ensordecedor. Manuel y su amigo intercambiaron miradas, el hombre más joven claramente incómodo, mientras que Manuel parecía sopesar cada palabra lanzada al aire. Mariana apretó los dientes, lista para recibir una respuesta. No se trataba solo de una confrontación. Era una oportunidad para redefinir su historia. El poder que había sentido al articular sus pensamientos comenzó a liberarla de cadenas invisibles. Sin embargo, sabía que al mismo tiempo también debía enfrentar las consecuencias. La burbuja de tensión, lista para estallar, contenía una verdad que se cernía sobre ellos como una sombra. «¿Estás dispuesta a apostar por nosotros?», le preguntó Manuel, y su voz resonó con una mezcla de desafío y esperanza. Mariana sintió el calor en su rostro. Una chispa de valentía brotó en su interior. Estaba en la línea de fuego, equilibrando su orgullo con la posibilidad de abrir su corazón a alguien que, por alguna razón, había despertado en ella una insólita conexión. Este sería el momento que cambiaría por completo el curso de sus vidas. Sin pensarlo, su respuesta danzó entre sus labios. Aún así, mientras el silencio envolvía la habitación, una pregunta más complicada se instaló en su mente. ¿Debería arriesgarse a dejar que Manuel entrara en su mundo? El futuro no parecía tan claro. Todo estaba en juego, y ella estaba lista para enfrentarlo. Mariana cerró los ojos unos segundos, sintiendo que cada latido en su pecho era un eco de su decisión. Todo el peso de su vida, sus sueños y sus temores estaban en juego. La idea de abrirse a Manuel, de permitirle ver más allá de su fachada de madre fuerte y trabajadora, le llenaba de temor y esperanza a partes iguales. Era una senda resbaladiza, una inversión emocional que nunca había considerado. La contemplación de su respuesta la había llevado a un lugar más profundo. ¿Qué significaría realmente aceptar esa apuesta?
Se dio cuenta de que era mucho más que una simple interacción. Era una jornada hacia la vulnerabilidad, un acto de fe en su propia fortaleza y quizás de la posibilidad de que alguien más pudiera ocupar un lugar en su vida. Estoy dispuesta, fue lo que finalmente pronunció, sintiendo que esas palabras caían pesadas y liberadoras al mismo tiempo. Manuel sonrió sutilmente, como si la entendiera. Su amigo, aunque un tanto escéptico, pareció contener el aliento, atento a lo que se desarrollaba. La articulación de su voluntad estaba repleta de significado. No era solo un sí a la posibilidad de una relación más profunda, era un sí a su propia valía, una afirmación de que no tenía nada que ocultar y que su lucha merecía ser vista y celebrada. Esa decisión la llenó de una nueva energía. Era como si las sombras que la habían estado persiguiendo hubieran comenzado a dispersarse. Sin embargo, la intriga de Manuel no solo era sobre el reconocimiento de su lucha, había una curiosidad genuina en sus ojos. ¿Por qué a veces te cuesta confiar en mí?, preguntó, alzando una ceja con un aire de franqueza. La pregunta resonó en el interior de Mariana, como si la ridiculizara, dejándola al desnudo. Aquí estaba el reto, la confrontación que no podía eludir. «Porque he aprendido a no esperar nada de nadie», respondió, manteniendo la mirada fija en él. La honestidad de su respuesta la dejó sintiéndose expuesta, pero también liberada. En sus palabras estaba la verdad cruda de su vida, un testimonio de los fracasos y desengaños que había sufrido. Era una carga que había llevado sola, y exponerla la despojó de un peso significativo. La conversación derivó en anécdotas de vida, celosamente guardadas en los rincones de su alma. Mariana compartió fragmentos de su historia, de las decisiones difíciles que había tomado, y del inesperado orgullo que sentía por sus hijos. Manuela escuchaba con atención, apreciando cada palabra y gesto que emanaba fuerza. No era un espectador, sino un participante en la historia que se desarrollaba. Sin embargo, algo en la atmósfera cambió cuando el amigo de Manuel comenzó a interrumpir, ensombreciendo la conexión renovada. «Vaya, Mariana, ¿no crees que hay cosas más importantes que contar tu vida a alguien que podría perder interés más pronto que tarde?», sugirió, su tono desprestigio encendiendo la irritación en la habitación. El comentario desafiante provocó un mecanismo defensivo en la mente de Mariana, que sintió la chispa de desafío encenderse nuevamente. «Eso depende de qué valor le des a las historias de otros», replica ella, sintiendo que ha llegado a una encrucijada. Era su oportunidad para establecer límites. La intensidad de esa confrontación podía cambiar la percepción de todos en la habitación, no solo para ella, sino también para Manuel. Pero también exigía algo más de ella. Enfrentar a ese amigo se convirtió en una decisión estratégica. Tenía que decidir si valía la pena perder un momento potencial de conexión solo por la opinión de alguien que, seguramente, no la conocía del todo. Mientras la tensión titilaba en el aire, Mariana comprendió que cada una de sus palabras, cada elección, la estaba moldeando en una versión más auténtica de sí misma. La esencia de su lucha y las decisiones que tomaría hoy la llevarían hacia el futuro que merecía. Al mirar a Manuel, sintió que hoy estaba dispuesta a dar un paso hacia lo desconocido, un paso que podría llevarla a un nuevo principio. Pero, en el fondo, una pregunta seguía atormentando su mente. ¿Sería realmente capaz de mover adelante y dejar que su historia en sintonía resonara con la de él? ¿O se vería obligada a enfrentar una vez más sus propios demonios invisibles? Mientras tanto, el hilo que conectaba su valentía y su miedo seguía entrelazado. El enigma de qué seleccionaría a continuación amenazaba con arrebatarle el aliento. ¿Se arriesgaría a perderlo todo por la posibilidad de algo más? Mariana tomó una profunda respiración, dejando que el aire fresco llenara sus pulmones y disipara algo de la tensión que la envolvía. Sus pensamientos se alineaban en un ejército de dudas y aspiraciones, una lucha interna que comenzó a definir su carácter. Cada decisión que había tomado hasta este momento había sido en parte guiada por el miedo, pero ahora un nuevo sentido de propósito la empujaba a abrazar la posibilidad de lo desconocido. Mientras la conversación avanzaba, notó que los ecos de la crítica del amigo de Manuel aún resonaban en su mente. Era un recordatorio de las voces internas que durante tanto tiempo habían tratado de desanimarla, esas que le susurraban que no era suficiente, que su vida no era lo suficientemente interesante para captar el interés de los demás.
Pero en ese instante, Mariana sintió que había un poder renovado en su narrativa, una historia que estaba destinada a ser escuchada, y eso la motivó a hablar con más sinceridad. Si hay algo que he aprendido, dijo con firmeza, es que cada historia tiene su propio valor, incluso si no siempre brilla en la superficie. Observó a Manuel, buscando en su mirada una conversación sincera, una comunidad emocional que trasciende las palabras mudas. Esa conexión estaba empezando a florecer, y ella no quería que se disipara. Manuel asintió, su expresión cambiando de un interés superficial a una consideración más profunda. Pero el amigo, incapaz de contenerse, lanzó un comentario más mordaz. ¿Vas a convertir esto en una sesión de terapia? La vida es dura, todos lo sabemos. Por un instante, Mariana sintió que el mundo se cerraba a su alrededor, como si ese comentario intentara ahogar lo que había comenzado a brotar. Pero lo que aquel hombre no sabía era que Mariana ya había estado en la sala de espera de su propia terapia, y en más de una ocasión había tomado el control de su vida de maneras que otros no podían imaginar. Sí, la vida es dura, replicó ella con serenidad, desafiándose a sí misma a no dejarse llevar por la provocación. Pero en lugar de menospreciar las experiencias de los demás, ¿por qué no las validamos? Todos llevamos nuestras batallas, y eso es lo que nos define. Aquel intercambio de palabras se convirtió en una oportunidad para forjar su propio camino, un recordatorio de que era la encargada de narrar su historia. La mirada de Manuel se iluminó al escucharla. No solo la apreciación por su valentía era palpable, también la curiosidad por conocer más de su interior. En ese momento, Mariana vislumbró la posibilidad de una relación real y auténtica, donde la vulnerabilidad no se percibía como una debilidad, sino como la forma más pura de conexión entre seres humanos. Los ecos de la crítica habían perdido su peso, y Mariana sintió que el énfasis de su vida comenzaba a cambiar. Se trataba de colocarse en el centro de su narrativa, un principio que le había costado varios tropiezos aprender. Cada palabra que compartía, cada vez que se plantaba en su verdad, era un paso hacia la libertad, un acto que desafiaba no solo a los demás, sino también a ella misma. Con cada nueva conexión que establecía, se dio cuenta de que había una luz resplandeciente al final del túnel, un camino iluminado por la esperanza que había empezado a descifrar en su interior. Sin embargo, el final de la conversación se acercaba, y la incertidumbre de lo que pasaría a continuación volvió a amenazarla. El amigo de Manuel, resentido pero acallado, se movió hacia la salida, dejando un eco de incomodidad en la atmósfera. Mariana, sintiendo el cambio en las dinámicas, se enfrentó a una elección crucial: seguir avanzando y arriesgarse a perder lo que había ganado, o proteger su corazón de un posible desengaño. La última pregunta en su mente era abrumadora. ¿Había realmente logrado abrir una puerta hacia un nuevo capítulo, o aún estaba en la cuerda floja? El momento de decisión se avecinaba, y la incertidumbre de su respuesta podía desatar un nuevo torrente en su vida. ¿Tendría el valor de cruzar ese umbral hacia lo desconocido, o dejaría que sus viejos temores la anclaran nuevamente en la sombra? Todo dependía de su próximo paso. Mariana sintió que el latido de su corazón se aceleraba, mientras contemplaba la situación en la que se encontraba. Aquel instante se había convertido en un punto de inflexión. La trascendencia de lo que acababa de vislumbrar le despertó una mezcla de impulso y temor. ¿Era realmente posible construir su vida en la verdad de sus experiencias, en lugar de en las sombras de las críticas ajenas? El ruido del bar a su alrededor parecía desvanecerse, y en su mente se perfilaban imágenes de momentos pasados, su miedo a hablar en público, las oportunidades que había dejado escapar por no considerarse digna, el constante arrastre de la inseguridad. Pero, al mirarse en la mirada atenta de Manuel, esos recuerdos comenzaron a tomar una nueva forma. Aquello no era un auditorio lleno de miradas escudriñadoras, ahora era un espacio de autenticidad. Tal vez, solo tal vez, pueda intentar ser más valiente, reflexionó. La voz de su interior seguía retumbando, pero esta vez no era un eco de desaprobación. Era un susurro que le alentaba a ir más allá de sí misma, a exponer su historia sin miedo al juicio. Fue entonces cuando tomó la decisión. Hablaría, no solo por ella,
sino por quienes aún se sentían atrapados en la rueda de la autoexigencia. «Quiero que sepas algo, Manuel», empezó a decir, con una firmeza que le sorprendió incluso a ella misma. «Durante mucho tiempo pensé que mi historia no valía la pena. Creía que lo que vivía no interesaba a nadie. Pero ahora me doy cuenta de que cada experiencia cuenta, cada batalla tiene su razón de ser. ¿No es así?» Manuel escuchaba, su atención inquebrantable, mientras ella desnudaba su vulnerabilidad. «Perdí a mi madre cuando era joven. Aprendí que la vida puede cambiar en un instante y que, si no la aprovechamos, nos quedamos con el hubiera. Tengo cada vez menos espacio para el arrepentimiento», confesó, y sintió que cada palabra que pronunciaba era un ladrillo que iba construyendo su autoestima. «Eso es precioso», murmuró Manuel, bajando la mirada, su tono reverente. Pero Mariana no se detuvo. «Y estoy aquí, en este momento, tratando de entender quién soy realmente, más allá de lo que los demás piensen de mí», continuó. La liberación que sintió era cercana a la euforia. Se atrevía a desafiar su propio destino, a dejar que su verdad se convirtiera en su estandarte. La conversación fluyó con una naturalidad que la sorprendía. Sintió que cada pregunta que Manuel le hacía la acercaba más a un espacio de autodescubrimiento, como si él fuese un espejo amplificado, que le reflejaba lo que había estado oculto durante demasiado tiempo. Finalmente, el tema de la conversación giró a sus aspiraciones actuales. Mariana había descifrado que cada pequeño paso que daba en su vida profesional y personal era un paso hacia una vida más plena. Habló de su deseo de explorar el arte, del anhelo de aprender a escribir, de plasmar sus historias en algo tangible. «Estoy pensando en inscribirme en un taller. Quiero aprender a canalizar mis pensamientos en palabras», dijo. El brillo en sus ojos dejó entrever la oportunidad de construir un nuevo futuro. Pero antes de que pudiera continuar, un mensaje en su teléfono la interrumpió. Era una notificación de un grupo de escritores que había considerado. Su corazón dio un vuelco al ver que un taller en línea comenzaba justo la próxima semana. Uno donde compartían historias, donde se alentaban unos a otros. Mariana sintió cómo las posibilidades se expandían. Tenía que hacerlo, pero esa decisión también implicaba aceptar el riesgo de una nueva vulnerabilidad. ¿Estaba lista para abrirse aún más, no solo ante Manuel, sino ante un grupo desconocido? La dualidad entre el miedo y la emoción la mantenía en un estado de alerta. Con el corazón latiendo en su pecho, tomó aire para responder, consciente de que estaba a punto de iniciar un viaje que podría redefinir su existencia. Pero en la profundidad de su ser cuestionaba. ¿Realmente se dejaría llevar por la ola de la autoexpresión? ¿O retrocedería ante el desafío? El tiempo se ralentizaba, y en su mente una nueva pregunta emergía. ¿Podría permitirse ser protagonista de su historia en lugar de ser víctima de sus miedos? El momento decisivo se acercaba, y Mariana, impulsada por la corriente de su creciente autodeterminación, se encontraba lista para decidir, enfrentándose al cambio que podría transformarla para siempre. Las luces del bar titilaban, y Mariana sentía que ese mismo parpadeo reflejaba su estado interno, una mente en movimiento, llena de posibilidades, pero aún sobrecogida por el temor a actuar. Tras un profundo respiro, decidió que no se detendría. El taller representaba no solo una oportunidad, sino un compromiso consigo misma de desafiar lo que creía ser capaz de lograr. Al mirar a Manuel, sintió esa extraña conexión que la empujaba hacia adelante. «Voy a inscribirme», anunció, con una resolución que la sorprendió. Su voz, aunque suave, resonó como un eco en su mente. Sin embargo, a medida que la declaración se asentaba, la ansiedad se colaba por las rendijas de su seguridad. ¿Qué tipo de escritura escribiría? ¿Tendría algo valioso que compartir? Decidida a no dejar que sus inseguridades la dominaran, Mariana se sacudió esos pensamientos. «Voy a escribir sobre mis experiencias, sobre lo que he vivido», se dijo. Su vida no era un rasguño superficial, era un océano de historias que esperaba ser explorado. El arte de escribir podría ofrecerle no solo una vía de comunicación externa, sino también una forma de sanar las cicatrices internas. El día siguiente, mientras se sentaba en su escritorio, comenzó a llenar hojas en blanco, dejando que sus pensamientos fluyeran sin represión. Con cada palabra que escribía, se sentía más ligera. Historias de su madre, momentos de risas y lágrimas,
Fracasos y triunfos emergían como olas en la playa. Pero no se detuvo ahí. Decidió que su vida contenía lecciones que podrían ayudar a otros. La idea de compartir su viaje y sus aprendizajes la llenó de un propósito nuevo. Sin embargo, al cerrar la computadora, su mente titubeó nuevamente. ¿Y si nunca fuera lo suficientemente buena? Esa pregunta, temida y familiar, surgió con un peso abrumador. Las horas que pasaba sola escribiendo se convertían en un campo de batalla mental. En un momento de despecho, se dijo a sí misma: no puedo dejar que este miedo me detenga. Con la intención de extirpar de raíz esa parálisis mental, decidió también buscar apoyo. En el grupo de escritores se enteró de que muchas personas compartían temores similares. Era un lugar con potencial de transformación, donde abría las puertas no solo a las palabras, sino a la camaradería. La idea de conectarse con otros, de compartir vulnerabilidades, la llenó de una curiosidad palpitante. En su primer encuentro virtual, Mariana se sintió abrumada. Las presentaciones de los demás la recordaron de golpe su propia fragilidad. Casi se quedó atrás, sin atreverse a compartir su historia. Pero cuando llegó su turno, un fuego interno comenzó a arder. Soy Mariana, y he estado lidiando con mis inseguridades, comenzó. Palabras se precipitaron de su boca, pintando cuadros de su vida que antes le habían parecido inefables. Notó el interés genuino en las miradas ajenas, una validación que nunca había esperado. Las sesiones siguieron fluyendo, y con cada encuentro, Mariana descubría talentos ocultos en su forma de narrar, inquietudes que resonaban en otros. El proceso de escritura se convertía en un reflejo de crecimiento personal. Pero lo que más la impactó fueron las historias de sus compañeros, ecos de dolor y lucha que resonaban en su propia experiencia. Ella no era simplemente una narradora, sino una parte vital de una trama humana más amplia. Sin embargo, en medio de esta nueva comunidad, un sentimiento desconocido comenzó a brotar en su interior. Estaba realmente lista para comprometerse con su autenticidad más profunda. Y a medida que sus relatos desbloqueaban su alma, la pregunta más desconcertante retumbaba en su mente: ¿qué pasaría si mi voz se intensificara más allá de los límites que he conocido? La próxima sesión de escritura prometía estar llena de revelaciones. Con la mente borboteando de ansiedad y emoción, Mariana se encontró en un cruce de caminos, donde el riesgo de abrirse para ser verdaderamente vista podría ser tanto liberador como aterrador. La pregunta que quedaba en el aire era si estaba preparada para enfrentar su verdad más profunda, incluso si eso significaba confrontar partes de ella misma que había mantenido en la penumbra. El clic de la videollamada se escuchó en su pantalla. Cada segundo se sentía crujiente de tensión, y Mariana se dio cuenta de que el momento de elevar su voz, de desafiar las limitaciones que ella misma había creado, estaba a punto de llegar. El sonido del clic resonó en su mente como un latido acelerado. Mariana se sentó con la espalda recta, los dedos sobre el teclado, mientras su corazón se debatía entre la euforia y el pánico. La llamada comenzaría en segundos, y con cada movimiento sentía que sus inseguridades saltaban al frente como torbellinos. Sin embargo, la determinación crecía. Quería compartir su verdad, esa que había mantenido atrapada por miedo a la crítica. Al iniciar la sesión, las caras familiares aparecieron en el cuadro. Eran compañeros con historias que compartían el mismo hilo de vulnerabilidad, y al mismo tiempo eran un reflejo de todo lo que Mariana ansiaba y temía ser. Sin embargo, hoy era diferente. Algo que había comenzado como un mar de dudas, ahora era un océano de oportunidades. Hoy voy a dejar que mi voz hable, pensó. Las presentaciones fueron una danza de relatos. Cada palabra resonaba en ella, haciéndola sentir más conectada con sus compañeros. Cada uno compartía sus relatos con una sinceridad que la impresionaba, un testimonio de lucha y superación. Mariana sintió que el poder de lo que estaba escuchando la envolvía. El miedo que había sentido antes comenzaba a transformarse en inspiración. Cuando llegó su turno, la tensión la invadió. Pero en lugar de retraerse, recordó las historias que había escrito, la risa y tristeza que habían fluido de su pluma. Soy Mariana,
Crecí sintiéndome invisible, y mi lucha por encontrar mi voz es una travesía constante, comenzó, dejando que las palabras se derramaran. Había un eco en su voz, no solo de su inseguridad, sino también de su fortaleza. A medida que compartía, se dio cuenta de que cada historia contada la acercaba más a su verdadero yo. Detalló momentos que la habían marcado, la sombra de su madre, y cómo había estado en una batalla interna, enfrentando sus vulnerabilidades. Las miradas de sus compañeras la alentaban, y las emociones comenzaron a jadear en ella, como aguas retenidas que finalmente se liberaban. Después de su relato, se sintió expuesta, pero increíblemente viva. Había un peso que se había aligerado, y el aplauso digital que resonaba en su pantalla era un bálsamo. Pero había más. Aquel encuentro no solo era sobre vulnerabilidad personal, sino también sobre el arte de escribir como un acto de sanación y poder. Mariana se dio cuenta de que su voz era su herramienta, y con ella podía transformar la percepción del mundo que la rodeaba. Sin embargo, no todo era el aire fresco de la libertad. Una sensación extraña burbujeaba en su interior, una mezcla de emoción y ansiedad. La autenticidad que había desatado también conllevaba la responsabilidad de ser honesta con su propio viaje. A medida que profundizaban en las dinámicas del grupo, se dio cuenta de que cada historia también generaba un efecto dominó en su propia narrativa, obligándola a enfrentar verdades que había pospuesto enfrentar. Cuando el encuentro llegó a su fin, sintió un renovado sentido de propósito. La escritura no era solo una actividad, era un compromiso consigo misma y con su comunidad de escritores. Cada palabra que eligiera debía reflejar su auténtico ser. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, Mariana vislumbró algo más allá de sus inseguridades. La idea de usar su escritura para abrir el diálogo sobre sus luchas la intrigó, y una nueva chispa de ambición la invadió. Tenía una visión: escribir un relato que no solo reflejara su vida, sino que pudiera resonar profundamente en otros. El amanecer trajo consigo un nuevo propósito, y con él la necesidad de profundizar en su propia narrativa. Estaba lista para dejar que los ecos de sus experiencias transformaran su escritura en un acto de revelación. Era una pregunta que la desafiaba, pero también prometía ofrecer una nueva dirección a su camino. El día siguiente sería crucial. Con una hoja en blanco al frente, Mariana sabía que ese compromiso no solo empezaría con palabras, sino con la decisión de ser verdaderamente vista. Se preguntó, nerviosa y emocionada, sobre las meras fronteras que le había impuesto. ¿Podría permitir que su voz se convirtiera en un testimonio poderoso, desafiante y auténtico? El ligero tintineo de su computadora encendiendo una vez más la chispa en su interior marcó el inicio de su verdadero viaje. Mariana despertó con la luz del sol atravesando la ventana de su habitación, acariciando su rostro como si invitara a un nuevo comienzo. El aire fresco de la mañana parecía cargarla de energía, llenándola de una determinación renovada. Se sentó en el borde de la cama, aspirando hondo, mientras su mente giraba en torno a lo que quería plasmar en esa hoja en blanco. Su narrativa, sus luchas, pero sobre todo, su voz. Se dirigió a su escritorio, ansiosa por este nuevo desafío. Aún resonaban en su mente las historias de sus compañeros, piezas de vida que habían dejado huella en ella. Pero en vez de buscar inspiración en sus relatos, quería encontrar la forma de traducir su vida, su experiencia, al papel. Primero, se obligó a sí misma a reflexionar sobre sus emociones. Con cada palabra que escribió, iba descubriendo su propio trasfondo, pero la vulnerabilidad aún era un territorio espinoso. ¿Sería capaz de exponer sus sombras sin desmoronarse? La pregunta la asaltó, pero pronto la desvió hacia la posibilidad de liberarse. Cada palabra sería un ladrillo más que levantaría ese edificio interior que había anhelado. Mariana decidió que no podría quedarse en la superficie. Escribió sobre su infancia, los momentos oscuros que había luchado por dejar atrás. Las palabras comenzaron a fluir, revelando fragmentos de su historia que había suprimido. La figura de su madre se convirtió en un personaje complejo en su relato. No solo era una sombra o un recuerdo doloroso, sino un ser humano lleno de matices. Comenzó a explorar cómo aquello había moldeado su propia percepción de sí misma. Al finalizar la primera página, la inseguridad hizo su aparición de nuevo, arrojándole dudas sobre el valor de su obra. Sin embargo, la lucha interna también se sintió familiar. Mientras sus dedos se movían rápidamente sobre el teclado, se dio cuenta de que el acto de escribir era también un acto de valentía. Era, ante todo, un viaje de descubrimiento. Mariana dejó que sus pensamientos corrieran libremente, permitiéndose navegar en esa corriente emocional. A medida que cada frase tomaba forma,
Se sintió más empoderada. La hoja en blanco ya no era un símbolo de miedo, sino una plataforma desde la cual podría elevarse. Esta conexión con su voz estaba haciendo que el miedo se disolviera y la esperanza emergiera. Era consciente de compartir su verdad sería abrir un camino no solo para sí misma, sino para quienes pudieran encontrarlo reflejado en sus palabras. Al final del día, con varias páginas escritas, un nuevo tipo de ansiedad la invadió, la necesidad de compartir su trabajo. La idea de ser leída, de que otras personas pudieran conectarse con su narración, le daba tanto miedo como emoción. ¿Estaba lista para este paso? ¿Podría soportar las miradas ajenas sobre su vulnerabilidad expuesta? Mientras contemplaba su creación, una chispa de intuición susurró en su interior. Cada uno de los relatos que había escuchado no solo habían tocado su corazón, habían abierto su mente a la transformación. Ella también quería ser parte de esa transformación en otros. Erguida, Mariana se sintió decidida. Necesitaba ese eco que la escribiría a sí misma y a otros. En ese instante, su mirada se posó en su computadora. Otra idea atravesó su mente. ¿Qué pasaría si publicara su trabajo? La posibilidad de compartir su historia de manera más amplia comenzó a eberventar dentro de ella. ¿Y si su relato resonara lo suficiente como para ayudar a otras personas a encontrar su voz? Mientras el sol se desvanecía en el horizonte, comprendió que cada decisión que tomara la acercaba a su objetivo de ser auténticamente visible. Mariana se preguntó si su viaje apenas estaba comenzando. Tal vez el acto de compartir era el siguiente paso, el reto que transformaba su experiencia individual en algo colectivo, un medio de conexión genuina. Sin embargo, una advertencia interna la bloqueó. Saber que abrir su vida a extraños podría ser desgarrador le dio una punzada de temor. Había cosas que aún no había enfrentado, dolor que podía volver a despertar. Pero sentía que el tiempo se había vuelto relevante. ¿Era posible que estaba a punto de desatar un potencial desconocido que la llevaría a un lugar que nunca había imaginado? En ese instante, la computadora estaba lista para recibir sus palabras, aguardando ansiosa el momento de convertir sus pensamientos en historia. Mariana se dio cuenta de que, en cada decisión, estaba construyendo su futuro, uno donde podría florecer. Mientras daba el primer paso hacia esa nueva aventura, un eco resonó en su mente. Su voz iba a ser escuchada. ¿Podría enfrentar las repercusiones de convertirse en el testimonio que deseaba ser para otros? Mariana se sentó frente a su computadora, el curso de su vida en suspenso mientras pulsaba la tecla iniciar. En ese momento se sintió como una equilibrista en una cuerda floja. La incertidumbre del camino la desbordaba. Escribir no era simplemente un acto creativo, era un acto de expiación que podría exponer viejas heridas. Pero esa vulnerabilidad podía ser también su mayor fortaleza. Cada letra que aparecía en la pantalla era un paso hacia lo desconocido. A medida que se adentraba en su relato, el peso de sus frustraciones y su lucha interna se aligeraba. Siguió escribiendo, explorando con valentía temas que solían atemorizarla. Una por una, las palabras comenzaron a tomar la forma de historias que la habían acompañado durante años. La decepción, la impotencia y sobre todo el anhelo de ser escuchada. A su vez, irradiaban una luz de posibilidad, transformando sus viejos traumas en mera brújula para su futuro. A media tarde, Mariana sintió que un cambio importante se gestaba dentro de ella. Con cada párrafo escrito, la voz de la niña que había sido emergía más fuerte. Se dio cuenta de que su historia carecía de un aspecto esencial. No solo narraba sus propias experiencias, también quería capturar los momentos de conexión y empatía que había encontrado a lo largo de su vida. La idea de convertir su relato en una reflexión sobre la humanidad la comenzó a atraer. Se detuvo un instante y reflexionó. ¿Qué había hecho que otros la escucharan a lo largo de su vida? Sus pensamientos giraban en torno a los momentos compartidos, las pequeñas historias de extraños cuyos sufrimientos y alegrías resonaban en ella. Esto le dio una nueva perspectiva y un sentido renovado de propósito. ¿Y si su historia no solo se tratara de una mirada introspectiva, sino también de un espejo que reflejara la lucha interna de muchos? Con esa idea fresca, comenzó a bosquejar una sección sobre el valor de las interacciones humanas, esas que muchas veces pasaban desapercibidas. Se acordó de la mujer que conoció en una cafetería, una madre luchadora que trabajaba incansablemente para mantener a su familia y cuya fortaleza la había inspirado profundamente.
Esos encuentros, por más efímeros que fueran, habían forjado en ella un sentido de comunidad. ¿Por qué no integrar esos relatos en su propio viaje? Esa reflexión la llevó por un sendero nuevo, uno que le ofrecía un sentido de conexión vital. Se le ocurrió la posibilidad de buscar más de esos relatos, de construir un compendio de historias que se entrelazaran con la suya. Quizás eso podría amplificar su mensaje, permitir un diálogo entre sus luchas y las de otras personas. Mariana comprendió que podía convertirse en una voz para aquellos que sentían que no tenían una, lo que le otorgaba un propósito claro. Surgieron nuevas preguntas en su mente. ¿Cómo podría involucrar a otros en este proceso? ¿Debería contactarlos y preguntarles si estarían dispuestos a compartir su experiencia? La idea de abrirse a extraños la llenó de una mezcla de temor y expectativa. Era un reto que la empujaría fuera de su zona de confort, pero había algo en esa adrenalina que la impulsaba a seguir. Sin embargo, sus ganas de actuar se vieron frenadas por los ecos de sus miedos más profundos, la posibilidad de ser rechazada, la incertidumbre de que su relato no fuera suficiente. Este nuevo enfoque requería que volviera a ser vulnerable, pero Mariana podía sentir que había un cambio inminente en su interior, un llamado a trascender sus temores. La promesa de las conexiones y la autenticidad comenzaron a engranar un nuevo sentido de confianza en ella. Con una decisión renovada, apretó los labios y tomó un sorbo de café. Frente a ella, la computadora iluminaba un nuevo horizonte. Con cada historia que decidiera incluir, el peso que había sentido en sus hombros comenzaba a aligerarse. Mariana sabía que debía enfrentar su temor a la exposición, porque el resultado podría ser revelador, tanto para ella como para otros. Este nuevo capítulo de su vida se cocía a fuego lento, y aún no tenía claro cómo se desarrollaría. La idea de abrirse a nuevos relatos y la posibilidad de unirse a otros en este viaje de sanación la hacían sentirse emocionada, pero también despertaban un conflicto interno. ¿Cuánto estaba dispuesta a compartir sobre sí misma para llegar a los demás? En un instante de respiro, supo que no podía escapar de esa pregunta. Mientras su corazón latía con fuerza, Mariana se prometió que buscaría las historias que le ayudan a formar un testimonio poderoso, pues en esa búsqueda ella también podría encontrarse a sí misma. Justo cuando pensaba en los siguientes pasos, una notificación resplandeció en su pantalla. Era un correo de un taller de escritura que había ignorado previamente. El título decía, Convocatoria de historias personales. El tiempo se detuvo, mientras un revoloteo de posibilidades se esparcía en su mente. ¿Sería ese el empujón que necesitaba para presentarse al mundo? La decisión estaba al alcance de su mano, pero la urgencia de actuar chorreaba al igual que la inseguridad. Temía ser juzgada, pero también sabía que sería capaz de volcar sus verdades más profundas. Mariana se sintió al borde de un abismo, lista para saltar. ¿Se atrevería a dar el salto? Mariana cerró los ojos un momento, respirando hondo mientras sus pensamientos comenzaban a tomar forma. Había llegado al punto culminante de su viaje, un cruce de caminos donde la audacia se encontraba con el miedo. La mesa de su escritorio estaba llena de hojas escritas a mano, fragmentos de su historia, pero también de las vidas que había tocado a lo largo de su travesía. Eran relatos que pedían ser compartidos, aire fresco para otros que, como ella, necesitaban sentir que sus luchas no eran en vano. Con determinación, empezó a redactar su carta de presentación para el taller de escritura. No iba a presentar solo su historia, iba a destacar el valor de las conexiones que había forjado, de cómo cada persona que había cruzado su camino había aportado una chispa que iluminó sus propios momentos oscuros. Cada palabra que trazaba en la pantalla vibraba con fuerza, indicando no solo lo que había vivido, sino también por qué lo que contara era esencial. Un torrente de inspiración la invadía, mientras fluyendo sus pensamientos, sintió que sus dudas se desvanecían. «Voy a arriesgarme», se dijo a sí misma con firmeza. Comprendió que su historia merecía ser escuchada, así como la de otros que la habían acompañado en este viaje de descubrimiento. Cuando terminó de escribir su carta, la leyó una vez más, sintiendo en su pecho que cada frase estaba impregnada de su verdad más profunda. Decidida, hizo clic en el botón de enviar. Una mezcla intensa de alivio y nerviosismo la invadió. Pese a que los nervios aún persistían, había en ella una nueva confianza, una sensación de pertenencia que la guiaba hacia adelante. Mariana se dio cuenta de que, al compartir su propio relato, estaba dando voz a aquellos que aún no se atrevían a hacerlo. Esa idea se convirtió en el pilar fundamental de su propósito.
Con el paso de los días, la respuesta del taller llegó. Al abrir el correo, sus ojos se iluminaron. Había sido aceptada. La emoción la abrazó y una ola de euforia la llevó a saltar de alegría. Estaba dando un paso decisivo hacia su futuro. Sin embargo, con la alegría también vino la presión de demostrar su valía en ese espacio nuevo y desafiante. Los días del taller fueron intensos y reveladores. Mariana se unió a un grupo vibrante de escritores, cada uno con su propia batalla personal que contar. La energía en la sala era palpable. Cada voz resonaba en el corazón de los demás. Cada historia se entrelazaba formando un lazo poderoso de empatía y comprensión. Poco a poco, Mariana comenzó a despojarse de sus miedos, revelando fragmentos de su vida con cada escritura compartida. Pronto, su relato de lucha resonó en la sala. La vulnerabilidad que había evitado durante tanto tiempo se transformó en un puente que unía su historia con la de los demás. La validación que encontraba en las miradas de sus compañeras la fortalecía, sus temores se convirtieron en impulsos, y a través de sus palabras comenzó a construir no solo su identidad, sino también su legado. Era un legado de autenticidad. El momento culminante llegó durante una presentación en grupo. Cuando Mariana se puso de pie, sintió el calor de la sala concentrándose en su ser, un fuego interior apareciendo como respuesta a aquel desafío. Sin dudar, narró su historia con una honestidad que la sorprendió, dejando fluir las memorias y la fuerza que había acumulado a lo largo de su vida. Las palabras se desbordaron, pintando un cuadro vívido de su victoria sobre el silencio que la había aprisionado. Al finalizar, el silencio se cortó con aplausos y miradas que reflejaban admiración. En esos instantes, Mariana no solo se vio a sí misma, se vio como una mujer decidida, capaz de trascender su historia y permitir que otros se vieran en su viaje. Los vínculos se habían fortalecido, y ella comenzó a sentir que era parte de una comunidad que compartía el mismo deseo de convertirse en una voz para los sin voz. Las semanas en el taller pasaron volando. Cada encuentro se volvía una celebración de sus logros individuales y colectivos. Con cada palabra escrita y cada historia contada, Mariana se sentía más sólida, más consciente de su propio poder. Su trabajo culminó en un relato conjunto que se publicaría en un libro, una oportunidad que la llenó de gratitud, pero también de emociones intensas. Mariana había logrado lo que había soñado. Al ver su nombre en la portada del libro, sintió que todos sus sacrificios habían valido la pena. Por primera vez, la inseguridad era un eco lejano en su corazón. La mujer que una vez se había sentido invisible, ahora brillaba con una luz propia, una confianza cimentada en la aceptación de su verdad. Mariana conocía su rumbo. Había aprendido que su historia podía servir a otros en el mismo camino que ella había recorrido. La conexión que había forjado la acompañaría siempre, y en cada hoja que escribiera seguiría trayendo a la vida las historias de aquellos que se atrevieran a compartir. Finalmente, en la resiliencia del relato personal, Mariana encontró no solo su voz, sino la fuerza de un legado que jamás dejaría de crecer. Esta es la historia que necesitaba ser contada. Ella había transformado su dolor en poder, su lucha en luz. Su camino hacia la autoconfianza estaba pavimentado, y ahora tenía el compromiso de seguir creando y compartiendo. Esa era su nueva vida, una vida que la invitaba a soñar y a luchar, una vida que siempre estaría en movimiento, donde cada día ofrecía la oportunidad de avanzar un poco más hacia la realización de sus anhelos. No deben olvidar, amigos, que su conexión con estas historias es fundamental. Aquí es donde ustedes hacen la diferencia. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Esto realmente ayuda. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Queremos saber su opinión. Y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo. No esperen ni un segundo más para compartir.
Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.